Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica. Es un placer estar con todos vosotros de nuevo, compartiendo este congreso, que es un placer para mí. Tengo que agradecérselo a la SEDE, que ha confiado en mí para moderar esta beca. Para los que no me conocen, me llamo María Jesús Boyán, soy enfermera y trabajo y desarrollo mi labor profesional como supervisora del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Y ahora nos vamos a remontar a 40 años atrás, porque en el año 1976 fueron aprobados los primeros estatutos y nació la SEDEN. La primera junta fue dirigida por Hanna Lorenzo, una enfermera muy activa, muy preocupada por los pacientes renales y que trabajaba en aquel entonces en el Hospital Gregorio de Madrid. Y por eso esta beca en su honor lleva su nombre. La sociedad desde sus inicios mostró una gran voluntad por favorecer la investigación de sus socios con el fin de que ampliaran sus conocimientos en el campo de la enfermería nefrológica. Y esa beca, que es la única que tenemos, se creó con ese único deseo, de fomentar la investigación, que en ocasiones queda frenada por falta de soporte económico. Es una beca que se convoca cada año, es anual, y pueden optar a ella todos los socios o todos los trabajos de investigación cuyos autores o autores sean en su totalidad miembros de los derechos de la sociedad. Las bases, así como la cuantía económica de la misma, se han ido adaptando a la realidad de hoy en día, aunque indudablemente solo suponen una ayuda porque no puede sufragar la totalidad de los costos que implican estas actividades. Es una pena, nos gustaría tener más becas, más premios, y por eso desde aquí quiero invitar a hacer un guiño inocente a todas aquellas, invitar a todas aquellas empresas que están hoy aquí con nosotros o las que no están, pero que están implicadas con el cuidado renal y que recapaciten sobre esto porque siempre son ventajas para ellas, aparte de los incentivos fiscales que ellos reportan, se refuerza mucho el valor social de la empresa. Con un reconocimiento público importante, se le da una máxima difusión y adquiere una gran notoriedad. Ahí lo dejo para que quien quiera que lo recoja. Y ahora les voy a presentar la beca que ganó, el trabajo de investigación que ganó el premio en el 2015. Es un trabajo de investigación que se titula «Se pueden prevenir las úlceras de pie en pacientes en programa de hemodiálisis crónica». Está realizado en su totalidad en la unidad de hemodiálisis del Hospital San Rafael de La Coruña y lo han realizado Ana Rodríguez García, Eva María Vázquez Caridad y como investigadora principal María Jesús Lechuga Domínguez. Sería interminable y no acabaríamos nunca de enumerar todo su currículum, es brillante. Voy a resumirlo un poquito. Todas las tres son diplomadas universitarias en enfermería, tienen una larga experiencia profesional en el campo de la nefrología, han hecho numerosos cursos de formación, han asistido a jornadas, a congresos, a reuniones en los cuales también han presentado comunicaciones orales y pósters, incluso han tenido pósters premiados en la SEDEN. Eva María, además, es la actual supervisora de hemodiálisis del Hospital San Rafael de La Coruña y presidenta de docencia y formación continuada en su hospital. Y resaltar que María Jesús, que es la que nos va a presentar el trabajo, posee un grado en podología, que yo creo que es lo que le ha hecho tener esa inquietud para realizar este trabajo. ¿No es así, María Jesús? Sí. Bueno, pues cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, María Jesús, por tus palabras. En primer lugar, me gustaría agradecer a la SEDEN que el año pasado confió en nuestro proyecto de estudio de investigación para concedernos la beca Hanna Lorenzo, con la que pudimos adquirir el material para poder desarrollar por completo nuestro trabajo. Soy enfermera de la unidad de diálisis del Hospital San Rafael desde el año 2008 y desde siempre en nuestra unidad hacemos curas de heridas a los pacientes que acuden a nuestra unidad. Nos dimos cuenta que estas heridas afectan de manera especial a los pies de nuestros pacientes. En el año 2011 empezamos a trabajar con un sistema de enfermeras referentes y una de las tareas que nos asignamos dentro de este sistema de trabajo eran las revisiones de pies de nuestros pacientes diabéticos.
Estas revisiones consistían en simples exploraciones en las que veíamos si los pacientes tenían o no algún tipo de lesión en los pies. En estos años yo compatibilicé mis estudios de podología con el trabajo en la unidad de diálisis y a medida que fui adquiriendo conocimientos nos fuimos planteando si no podríamos aplicar técnicas de exploración más completas como las que se utilizan en los pacientes diabéticos en nuestros usuarios. Y planteándonos esta duda, empezamos a buscar en la bibliografía a ver qué es lo que nos encontrábamos sobre el tema. Y efectivamente nos encontramos con que numerosos estudios confirman que los pacientes con insuficiencia renal crónica y que reciben tratamiento con hemodiálisis tienen numerosos factores de riesgo de ulceración en los pies, similares a los que aparecen en la población diabética. Presentan elevado índice de enfermedad arterial periférica, de ulceraciones y de amputaciones en los pies. ENDIP en el año 2010 llevó a cabo un estudio y llegó a la conclusión de que la diálisis por sí misma es un factor de riesgo independiente de ulceración en los pies en los pacientes diabéticos. Es decir, un paciente con insuficiencia renal crónica diabético que reciba tratamiento con hemodiálisis tiene más posibilidades de sufrir úlceras en los pies que un paciente con insuficiencia renal crónica diabético y que no realice tratamiento con hemodiálisis. En países como el Reino Unido, el que los pacientes de diálisis tengan úlceras en los pies se utilizan como factor de predictor de mortalidad de la población en diálisis. Así como la prevalencia de factores de riesgo en pacientes diabéticos en diálisis está muy bien estudiada, hay muchos estudios en la bibliografía, no ocurre lo mismo con los pacientes que reciben tratamiento con diálisis y que no son diabéticos. En el año 2014, Altani publicó un estudio observacional de 5 años en el que se encontró con que el 17% de los pacientes de su muestra presentaba úlceras en los pies. De los 152 pacientes que, además de estar en diálisis, eran diabéticos, un 23% tenía úlceras en los pies. Y 100 de los pacientes que recibían tratamiento con hemodiálisis y que no eran diabéticos, un 17% presentaba úlceras en los pies. A pesar de que la bibliografía nos recomienda que un adecuado programa de supervisión de la salud podológica de los pacientes en diálisis podría minimizar este tipo de lesiones en los pies, no son habituales dentro de las rutinas de las unidades de diálisis, programas que estén dirigidos de manera específica al cuidado y la vigilancia de los pies. La Conferencia Nacional de Úlceras de la Extremidad Inferior nos define una úlcera de pie como una lesión en la extremidad inferior, espontánea o accidental, de etiología asociada a una patología sistémica o de la propia extremidad y que no cicatriza en el intervalo temporal esperado. La Asociación Americana de Diabetes nos marca los factores de riesgo de ulceración en el pie y dentro de ellos incluye la nefropatía diabética y en especial a los pacientes en diálisis. Asimismo, recomienda dar un enfoque multidisciplinar a los pacientes que tienen un pie de alto riesgo, como son los pacientes de diálisis. Una vez revisada lo que había en la bibliografía, nos planteamos hacer un estudio cuyo objetivo principal era establecer la prevalencia de úlceras en los pies en nuestra unidad de diálisis. Los objetivos secundarios fueron valorar el estado vascular y el estado neurológico y relacionar la diabetes con la presencia de úlceras y alteraciones de la sensibilidad de los pies y ver si diferentes factores como el tiempo que el paciente lleva en diálisis, índice de Charlson, sexo o índice de masa corporal se pueden relacionar con la presencia de úlceras en los pies. Para ello diseñamos un estudio descriptivo transversal en el que se incluyeron todos los pacientes de la unidad de diálisis que cumplían los criterios de inclusión. De un total de 154 pacientes que se dializaban en el momento del estudio en nuestra unidad, seleccionamos una muestra de 131 pacientes y lo que les realizamos fue una exploración vascular con Doppler y esfingomanómetro. Esta valoración vascular consistió en la palpación de pulsos manual de las arterias pedia y tibial posterior, una valoración del flujo arterial con Doppler de estas mismas arterias
y un cálculo del índice tobillo-brazo, que se obtiene de la división de tomar la presión arterial sistólica en la arteria tibial posterior y entre la presión arterial sistólica en la arteria braquial. La cifra que obtenemos de esta división nos orienta para ver si el paciente tiene algún tipo de enfermedad arterial periférica. Realizamos una valoración neurológica, para ello necesitamos un monofilamento y un diapasón. Con diapasón se evalúa la sensibilidad profunda. Es un instrumento que tiene una base que se coloca en zonas de prominencia ósea, tiene 2 ramas con 2 sordinas. Cuando le imprimimos un movimiento de vibración, el paciente en la zona donde tenemos colocado el diapasón nota la vibración. En el momento que deja de notar la vibración nos tiene que avisar y nosotros hacemos la lectura del triángulo que se forma en las sordinas. Si está por debajo de 4, el paciente tiene alterada la sensibilidad profunda. Con monofilamento valoramos la sensibilidad protectora. Es un hilo de nylon unido a un mango de plástico que se aplica en determinadas zonas del pie. Se hace presión con este hilo durante 3 segundos en determinadas zonas. El paciente nos tiene que avisar si nota que le tocamos o no con el filamento. Si no lo nota, decimos que tiene alterada la sensibilidad protectora. Elaboramos esta hoja de registro de datos para la valoración neurológica y la valoración vascular. Y además registramos también datos sociodemográficos como edad, sexo, peso, talla, datos de antecedentes, si tiene úlcera previa, si tiene hábito tabáquico, índice de Charlson. Y por último registramos datos de la exploración visual, es decir, veíamos si los pacientes tenían algún tipo de deformidad estructural en el pie, algún tipo de alteración dermatológica o algún tipo de alteración ungueal. Exploramos durante casi 6 meses a los pacientes de la unidad y los datos que obtuvimos los analizamos con el paquete estadístico SPS. De la muestra de 131 pacientes, la mayor parte de nuestros usuarios son varones, 85, frente a mujeres que son 46. La edad media es de casi 70 años, el más joven tiene 20 años y el mayor tiene 90. En cuanto a las variables cuantitativas, el índice de masa corporal el índice medio de masa corporal de nuestros pacientes es de 26,9, o sea, se encuentran dentro de los márgenes de sobrepeso grado 1. La media de tiempo que llevan en hemodiálisis es de 40 meses, que son unos 3 años, y la media de índice de Charlson es de 7,6, que tienen un índice de comorbilidad elevado. En cuanto a la prevalencia de úlcera activa en nuestros pacientes, tenemos un 10,7% de los pacientes 14 con úlcera activa. Un 13,7% tienen historia previa de amputación, historia de úlcera previa, y un 5,3% se observa amputación. El 37% de nuestros pacientes son diabéticos, el 80% tipo 2 y el 20% tipo 1. En cuanto a los antecedentes de la valoración vascular, el 17,6% estaba diagnosticado de arteriopatía periférica, el 5,3% se le había practicado angioplastia o bypass y un 16% presentaba síntomas vasculares, tipo claudicación intermitente, ausencia de vello, frialdad de miembros inferiores. En cuanto a los resultados de la valoración del pulso manual, no fue palpable en la arteria pedia en el 43% de los pacientes y en la arteria tibial posterior en el 60% de los pacientes. En cuanto al registro arterial con Doppler, estaba presente casi en el 98% de los pacientes en las 2 arterias. En este punto he de comentar que en el registro de la onda Doppler simplemente registramos si era presente o ausente. No entramos a valorar el sonido, la frecuencia y no nos paramos a analizar el tipo de onda que obteníamos. A la larga se puede hacer un estudio más exhaustivo con el Doppler que nos dé más información de los pacientes. Por ejemplo, aquí estas son unas gráficas reales de nuestros pacientes. La primera se correspondería con un paciente con un estado vascular óptimo, la segunda se correspondería con un paciente con síntomas de isquemia
y las dos últimas se corresponderían con pacientes con calcificación arterial. En cuanto al cálculo del índice tobillo-brazo, solo lo pudimos realizar de los 131 pacientes a 111 pacientes. En el 15,3% de los pacientes no fue compresible la arteria pedia. Esto es muy habitual en los pacientes de diálisis porque son muy comunes las calcificaciones arteriales distales. En el 13,5% el índice tobillo-brazo fue superior a 1,3, que también se corresponde con una arteria no compresible. En el 26,1% de los pacientes obtuvimos un índice de tobillo-brazo por debajo de 0,9. Este valor está dentro de los límites de isquemia leve o moderada. Y en el 2,7% de los pacientes obtuvimos datos de isquemia severa. El índice de tobillo-brazo estuvo por debajo de 0,40. El ITB medio de nuestros pacientes fue de 1,04, que se encuentra dentro de los límites de la normalidad. En la valoración neurológica, el 44% de nuestros pacientes tenía alterada la sensibilidad protectora y el 48% de los pacientes tenía alterada la sensibilidad profunda. El 72,4% de los pacientes tenían alteradas las dos sensibilidades a la vez. En cuanto a las alteraciones podológicas, un 60% de los pacientes presentaba deformidades estructurales tipo alus valgus, dedos en garra. El 68% de los pacientes tenía alteraciones dermatológicas tipo fisuras, pies extremadamente deshidratados, callos. Y en el 74% de los pacientes presentaban alteraciones ungueales de grosor, de color. Cuando analizamos la presencia de diabetes con úlcera activa, alteración de la sensibilidad profunda y alteración de la sensibilidad protectora, obtuvimos datos estadísticamente significativos. Las P's fueron inferiores a 0,05. El 18% de los pacientes diabéticos presentaban úlcera activa, el 63% presentaban alteración de la sensibilidad profunda y el 61% presentaba alteración de la sensibilidad protectora. En cuanto a la úlcera activa y alteraciones de la sensibilidad, solo encontramos datos estadísticamente significativos en la presencia de úlcera activa y la alteración de la sensibilidad protectora. Casi el 72% de los pacientes con úlcera activa tenían además alterada la sensibilidad protectora. En cuanto a las alteraciones podológicas, encontramos datos estadísticamente significativos con las alteraciones ungueales y las deformidades de los pies relacionadas con la úlcera activa. Un 14% de los pacientes con alteraciones ungueales tenían úlcera activa y un 17% de los pacientes con deformidades en los pies también tenían úlcera activa. Los resultados de este estudio nos vienen a confirmar la elevada prevalencia de factores de riesgo de ulceración en el pie en nuestra población de pacientes en hemodiálisis. Si lo comparamos con los estudios que hay en la bibliografía, Freeman, en su estudio, pacientes diabéticos con úlcera activa tenían un 16%, nosotros un 18%, y en el estudio de Altani, en pacientes no diabéticos con úlcera activa, ellos tenían un 7% y nosotros un 6%. En cuanto a la valoración vascular, en el estudio de Cusolito no eran palpables las arterias tibial posterior y pedia en el 50 y en el 30% de los pacientes, y en nuestro caso el porcentaje es un poquito mayor, 60 y 43%. Y en cuanto al flujo arterial con Doppler, también nuestro porcentaje es audible un poquito más, en el 98% de los pacientes y en su caso en el 87%. En cuanto a la arteriopatía periférica, en el estudio elaborado por nuestra compañera Azucena García, sus pacientes diabéticos tenían un 35,3% arteriopatía periférica. En nuestro caso, nuestros pacientes tienen arteriopatía periférica un 26% y el ITB medio en pacientes diabéticos es de 0,94, que está muy cerca de los límites de isquemia, y en pacientes con úlcera activa es de 0,79. En cuanto a la neuropatía periférica, en nuestro estudio obtuvimos porcentajes superiores a los que revisamos en la bibliografía. Nuestros pacientes tienen casi un 50% alterada la sensibilidad protectora profunda y en los otros estudios está en torno al 25%.
Y en cuanto a la patología podológica, bueno, los porcentajes son similares, entre el 60 y el 80% de los pacientes presentan algún tipo de alteración podológica. En conclusión, los factores de riesgo de ulceración en el pie en los pacientes diabéticos en diálisis es elevado, pero de igual manera nos encontramos con que los pacientes que no son diabéticos y que están en diálisis también tienen presentes estos factores de riesgo. A medida que fuimos haciendo las exploraciones nos dimos cuenta que muchos de los pacientes tenían mucha sintomatología silente, es decir, tenían alteraciones del índice tobillo-brazo, alteraciones de la sensibilidad y ellos no presentaban ningún tipo de sintomatología. Creemos que la prevención primaria a través de protocolos de exploración estandarizado en las unidades de diálisis podría minimizar la posibilidad de ulceraciones. Sistemáticamente creemos que deberíamos realizar valoraciones vasculares, neurológicas y de las alteraciones podológicas tanto a los pacientes diabéticos como a los pacientes sin diabetes. Las exploraciones no llevan mucho tiempo, no son invasivas, las puede hacer enfermería mientras el paciente se está dializando y vamos a poder detectar estos factores de riesgo que están presentes en nuestros usuarios y de este modo poder aplicar los cuidados oportunos que puedan minimizar la posibilidad de este tipo de lesiones en nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, María Jesús. ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora? ¿Con todos los pacientes lo hacéis por norma? ¿O solamente cuando empezasteis el estudio? Ahora me has comentado que ahora lo estabais haciendo para hacer un estudio más. Este estudio nos sirvió un poco de base para ver cómo estaban nuestros pacientes y si de verdad creíamos conveniente hacer un protocolo de exploración en el pie. Entonces, ahora una vez que obtuvimos los resultados del estudio, el objetivo es instaurar ya de forma sistematizada el protocolo de exploración en los pies y hacer un seguimiento, es decir, en función de los resultados, en función de si el paciente tiene o no alterada la presencia de pulsos o tiene o no alterada la sensibilidad en los pies, pues los categorizaremos en bajo riesgo o alto riesgo y haremos las exploraciones sistematizadas una vez al año, cada 3 meses, bueno, en función del resultado de la exploración. Ese es el siguiente paso, que estamos en ello. ¿Y qué es lo que hacéis cuando encontráis una úlcera? Porque yo creo que hay un problema en las unidades de diálisis, cuando hay una úlcera de un pie, aunque sea un diabético, el seguimiento de esa úlcera o los cuidados muchas veces no tiene una continuidad de cuidados porque le curan en primaria, le curan en el hospital, le curan en la unidad, no sabemos cómo le cura la compañera del turno anterior. ¿Tú qué crees que se debe hacer al respecto? Lo que nosotros hacemos, el seguimiento lo hacemos nosotros. Vosotras. Nosotros hacemos las curas, somos un centro concertado con el Sergas, entonces en principio nosotros no disponemos del material para hacer las curas, entonces lo que hacemos es valorar la lesión, el tipo de cuidados y el tipo de material que creemos que necesitamos para hacer esa cura, hacemos un informe para atención primaria, para el médico de atención primaria y para el enfermero de atención primaria, explicamos la situación del paciente y le damos la opción de, si quieren, que nosotros hacemos, si nos dan el material, hacer las curas nosotros. Y normalmente lo estamos haciendo así. Nos suelen enviar el material desde atención primaria a través de los pacientes y hacemos las curas nosotros. Y nosotros hacemos el seguimiento. Claro, yo creo que es necesaria la formación a todo el personal para que haga la misma cura al paciente cada día o cada 2 días cuando el protocolo cuando lo requiera, para que esa úlcera vaya mejor, ¿no? ¿Crees que es necesario eso? Yo creo que sí. De hecho, nosotras tenemos la cura, se hace una vez que detectamos un paciente con una cura, la enfermera que la detecta hace la evaluación y pauta lo que considera que necesita esa cura y eso todo queda registrado. De hecho, hacemos seguimiento con fotografías y intentamos hacer el seguimiento completo de la lesión. Claro. ¿Alguien queréis preguntarle algo a María Jesús al respecto del trabajo? Nadie. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, María Jesús.
y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y vuelvo a decir lo mismo. Ahora damos paso a la conferencia inaugural. Que paséis buen congreso.